Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión, y como ya es costumbre, estamos con nuestros amigos de Observatorio Legal, más precisamente con Rodolfo Reina. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenos días y saludos a todos. ¿Qué tal, Rodolfo? En esta ocasión vamos a analizar un proyecto de resolución legislativa que ha sido presentado por Renovación Popular a iniciativa del congresista y tercer vicepresidente del Congreso, Alejandro Muñante. Se llama Proyecto de Resolución Legislativa para regular el procedimiento de suspensión en el ejercicio de la Presidencia de la República por las causales previstas en el artículo 114 de la Constitución. Entonces, primero, vamos al 114. ¿Qué dice el artículo 114 de la Constitución? El ejercicio de la Presidencia de la República se suspende por, primero, incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Incapacidad temporal. Esto no es incapacidad moral permanente, es incapacidad temporal, que está asociada más a la incapacidad física. Y en el punto número 2 dice, por hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución, que como ya sabemos, contempla solamente las causales de traición a la patria, impedir elecciones, disolver el Congreso o impedir su funcionamiento o el de los organismos electorales. Entonces, esto se aplicaría para los casos de incapacidad temporal del presidente, o por hallarse sometido a proceso judicial conforme al 117 de la Constitución, que es justamente lo que más bien la Fiscalía ha pedido que se inaplique, ¿no? Que no se consideren solamente estos supuestos como parte de una acusación constitucional al presidente de la República. Ahora, lo que todo el mundo dice, o sea, lo que dice la Constitución realmente, es que luego de ese proceso, si es que es aprobado por el Congreso, por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y luego por el Pleno, esto acarrearía la suspensión del presidente, ¿no? Sin embargo, ese procedimiento no está regulado en el reglamento del Congreso. Entonces, lo que pretende hacer este proyecto es llenar ese vacío. Entonces, ¿qué dice el proyecto en ese sentido? Que se puede proponer la suspensión del presidente por las causales del 114 a través de una moción de orden del día presentada por no menos del 15% del número legal de congresistas, o sea, 20 congresistas tendrían que presentar la moción y esta sería admitida con el 30% del número de congresistas hábiles. O sea, si están los 130, serían 40 votos para admitir la moción. Luego, el debate y votación sigue las mismas reglas de la vacancia, o sea, va el presidente o su abogado a defenderse, y luego hay un debate. Y finalmente, el pedido de suspensión se aprueba con la mayoría del número legal de miembros del Congreso, o sea, 66 votos. Entonces, esto es una manera de suspender al presidente, o sea, de sacarlo de la presidencia y que requiere una menor votación a la que implica la vacancia, ¿no? Que son 87 votos. Aquí son solamente 66 votos. Pero es que es por otro camino, por el 114, el artículo 114 de la Constitución. ¿Cuál es tu opinión, Rodolfo, sobre ese proyecto? Bueno, en principio, como bien has dicho tú, la oposición en el Parlamento ha estado durante todo este más de un año de gestión gubernamental y parlamentaria explorando diferentes alternativas para separar del cargo al presidente de la República. Y esta propuesta es una más, ¿no? Recordemos que la oposición parlamentaria ha transitado por varias opciones. Primero, eh, mociones de vacancia presidencial, que dos han resultado fallidas, e inclusive se están recabando firmas para una tercera moción de vacancia presidencial. Están en trámite acusaciones constitucionales. Inclusive en algún momento se planteó una moción para exhortar al presidente de la República que renuncie al cargo. Luego también eh, se han planteado algunas modificaciones constitucionales con el propósito de ampliar los supuestos para poder procesar penalmente al presidente de la República en ejercicio. Entonces vemos que hay una serie de propuestas que lo que buscan es un poco que estas propuestas puedan encuadrarse en el número de votos que obtenga la oposición para poder separar el cargo al presidente de la República. Sin embargo, hay que recordar también que el tema de la suspensión temporal del cargo del presidente de la República y otros altos funcionarios tienen una regulación constitucional y reglamentaria en el Congreso, que de alguna manera esta iniciativa pretende reglamentar las previstas en el artículo 114 de la Constitución Política. En efecto, la suspensión en el cargo tiene una dimensión de sanción en el artículo 99 y 100, cuando es producto de un juicio político. La suspensión es vista como una sanción y requiere, pues, los 2/3 del número legal de congresistas.
el tema del trámite de juicio político. Se ha visto la suspensión como una sanción. Sin embargo, también la suspensión puede ser vista como una medida cautelar, o sea, como una medida temporal y provisional que aparta al alto funcionario del cargo dentro de un procedimiento dentro de un proceso penal. Entonces, eso es lo que ocurría, por ejemplo, está previsto en el reglamento del Congreso respecto a los congresistas, que cuando hay un proceso de antejuicio político, que es la autorización de procesar penalmente a un congresista de la República, también se pone en consideración la suspensión temporal durante el tiempo que dure el proceso penal. Eso es lo que se entiende como una suspensión, como una medida cautelar. Ahora, el Tribunal Constitucional se ha pronunciado respecto a esta suspensión temporal que no puede ser durante el tiempo que dure el proceso penal, porque esto puede durar años, ¿no es cierto? Y podríamos estar encubriendo la suspensión como una sanción. Y es por eso ha exhortado en su oportunidad el Tribunal Constitucional al Congreso de la República el que se le ponga plazos a esta suspensión temporal. Sin embargo, también se habla de la suspensión del presidente de la República en específico en el artículo 114 de la Constitución Política que tú has mencionado. Ahí se plantean dos supuestos, como tú bien has dicho, el de la incapacidad temporal y la suspensión en el cargo del presidente cuando está siendo procesado penalmente por los delitos previstos en el artículo 117 de la Constitución Política. Y lo que plantea este proyecto de resolución legislativa es establecer un procedimiento y la votación calificada que se requería para esta suspensión. Y obviamente plantea que sea 66 votos, porque se entiende que si, otros tipos de medidas de separación del cargo de manera definitiva, como puede ser la vacancia presidencial o una sanción como consecuencia de un juicio político, requieren 2/3. Entonces, resulta razonable pensar que para una suspensión que sería de carácter temporal, se necesitaría una menor votación calificada. Y eso es por eso que ellos plantean que sea 66 votos. Ahora vale la pena reflexionar cómo se podría implementar esta medida de suspensión temporal en el contexto de todo de acusaciones constitucionales, de medidas para separar del cargo al presidente de la República. Sin duda, cuando hablamos de suspensión en el cargo por incapacidad temporal, como tú bien has dicho, siempre ha sido asociado a una causa objetiva, que puede ser una causa física. No necesariamente tiene que ver con la comisión de una falta política o como consecuencia de un proceso penal al presidente de la República en ejercicio, porque para eso está el otro supuesto, que es el que dice que se suspende durante los procesos penales derivados del artículo 117 de la Constitución Política. Sin embargo, hoy se pone al debate el tema porque, como nosotros conocemos, hay todo un debate y una controversia respecto a la posibilidad que a partir de convenios internacionales, específicamente de lucha contra la corrupción, donde hay obligaciones internacionales por parte del Estado peruano, se podría interpretar el artículo 117 de una manera distinta, dándole un contenido distinto que permita habilitar, ¿no es cierto?, que permita habilitar al Congreso de la República el poder procesar penalmente a un presidente de la República por delitos distintos a los previstos en el artículo 117. Por ejemplo, corrupción, organización criminal, tráfico ilícito de drogas, etcétera, donde existen efectivamente convenios internacionales que obligan al Estado peruano a adoptar medidas para la investigación y sanción efectiva de ese tipo de delitos graves donde podría estar involucrado el presidente de la República. Hay todo un debate eso. Entonces, en principio, esta propuesta de regulación de la suspensión temporal está estrechamente vinculada a esas denuncias constitucionales que no están relacionadas con los delitos del artículo 117 para poder habilitar el camino que ante una eventual procedencia de una acusación constitucional de contenido penal referida a delitos distintos al artículo 117, en el caso de la acusación que todo el mundo es de conocimiento público relacionado con temas de corrupción, podrían suspender al ejercicio al presidente de la República. Pero, Rodolfo, o sea, está bien. ¿Cómo harían para, digamos, interpretar en ese sentido lo que dice el propio artículo 114? Porque dice, hallarse sometido a proceso judicial conforme al artículo 117 de la Constitución. Y lo que justamente está pidiendo esta acusación constitucional de la Fiscalía es que no se aplique el artículo 117 de la Constitución.
Claro, lo que ellos están asumiendo, porque la Fiscalía de la Nación está pidiendo justamente una interpretación extensiva del artículo 117, lo que están pidiendo en realidad es que se le dé un nuevo contenido a ese artículo Que tenga más 117, ¿no es causales. cierto? En el sentido de que podría admitirse otros supuestos. Entonces, si nosotros admitimos otros supuestos diferentes al artículo 17, ellos podrían interpretar que esa mención al artículo 117 en el artículo 114 también habilitaría esa nueva interpretación para los nuevos delitos. O podrían asumir que la autorización de un proceso penal relacionado con actos de corrupción podrían, bueno, más forzadamente interpretarlo como un supuesto de incapacidad temporal, porque habría un proceso penal que pondría en discusión la legitimidad del presidente de la República en el cargo. Entonces, ellos van a partir de que se pueda declarar procedente una acusación constitucional respecto a delitos no previstos en el artículo 117, ellos seguramente va a tener como consecuencia la interpretación que sería aplicable a algunos de los supuestos previstos en el artículo 114. Primero, de repente, como muy bien dices, en el 114 hay un supuesto relacionado con el 117, pero si el 117 lo estamos interpretando de manera extensiva que admite otros supuestos, podrían válidamente invocar la posibilidad de esa suspensión en base al artículo 114 de la Constitución en cualquiera de los dos supuestos. Entonces yo creo que por ahí va el tema. Sin embargo, también es conveniente mencionar a manera de ilustración que esta figura del 114 numeral 1 que habla de incapacidad temporal y como tú bien has dicho, está muy asociado a causas objetivas que impiden la continuidad del ejercicio del presidente de la República por causas objetivas como pueden ser causas físicas, causas de Claro, salud, etcétera. no es el Sí, cajón desastre que es la incapacidad moral permanente, ¿no? Donde se ha tratado de meter casi cualquier cosa, ¿no? sí, pues, pero sin embargo, y a eso iba contra tu sólido argumento, es que, digamos, la práctica política en el Parlamento, inclusive ha habido intentos de entender esa incapacidad temporal del artículo 114 como, como implementarlo en el contexto de una falta política. Y doy los ejemplos del caso. Por ejemplo, en el caso de Alejandro Toledo, el expresidente de la República, Alejandro Toledo, cuando se discutió y se debatió el informe sobre las firmas falsas, llegaron a una de las conclusiones llegaba a que hay una gran falta política de parte del presidente de la República, que lo haría reprochable al extremo de que debía ser separado del cargo. Obviamente ahí también se discutió la posibilidad de una vacancia presidencial, pero también, como ya exigía una votación calificada, que no podían obtener los votos, se discutió la otra posibilidad, la de suspenderlo temporalmente en base al numeral 1 del artículo 114, porque en esa época se interpretó o se pretendió interpretar de que la falta política también podía ser tramitada o procesada o asimilada al numeral 1 del 114 de la Constitución Política, lo cual es un poco forzado, porque como te digo, el sentido de esa norma es de otra naturaleza, se refiere a causas objetivas, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero también cuando se dio el cierre del Congreso por parte del presidente Martín Vizcarra, también el Parlamento se reunió una vez que tomó la decisión de cerrar el Congreso, se constituyó y también se planteó un proyecto de resolución legislativa que se aprobó en el sentido de que la actuación que hizo Martín Vizcarra respecto a cerrar el Congreso era una grave falta política y también se acordó en esa resolución legislativa suspenderlo en el cargo en base al 114 numeral 1, como que la falta política podía ser asociada o vinculada a una incapacidad temporal. Entonces, hubo ese intento, pero como ustedes saben, nosotros ya sabemos cuál fue el desenlace político y jurídico de esa decisión. Al último no se implementó e inclusive el Tribunal Constitucional convalidó el cierre del Congreso. Entonces, yo creo que este tema es bastante discutible. Sin embargo, hay que ver esta propuesta de reforma en el contexto de la acusación constitucional que está en trámite promovida por la fiscal de la Nación y que seguramente
va a motivar un gran debate en el Parlamento, aunque hay que ser, por las últimas noticias que tenemos conocimiento, el presidente del Congreso ha hecho una ampliación de demanda de un conflicto competencial que se había promovido entre el Poder Judicial y el Congreso, en el sentido, para ampliar la demanda en el sentido que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre los alcances conceptuales e interpretativos del artículo 117 en el contexto de las nuevas circunstancias que vive el país y sobre todo en el contexto de los convenios internacionales que ha suscrito el Estado peruano, justamente con el propósito de darle un nuevo contenido interpretativo y conceptual al 117 a efectos que se le permita procesar al presidente en ejercicio por delitos distintos al 117, lo cual trae, creo yo, un efecto práctico que resulta razonable, que de repente el Congreso de la República no va a tomar un pronunciamiento definitivo respecto a la denuncia constitucional formulada por la fiscal de la Nación, en tanto el Tribunal Constitucional no se pronuncie, lo cual un poco resulta un poco contradictorio, ¿no? Sí, creo que los que están el debate que se está generando en el Congreso es que justamente el Congreso tome una decisión sobre esto. Y bueno, sobre esa decisión, bueno, como a todo ciudadano le asistirá pues el derecho a cuestionarla en la vía de la justicia constitucional, porque lo que está planteando es prácticamente paralizar el trámite de acusación o al menos no emitir un pronunciamiento definitivo en tanto el tribunal no se pronuncie sobre los alcances del 117. Ahora también han surgido voces que están cuestionando inclusive la viabilidad procesal de poder haber hecho esa ampliación de denuncia, porque ampliación de demanda competencial, porque de alguna manera el tribunal va a tener que calificar si ese pedido tiene una vinculación con la que es materia de controversia en esa demanda primigenia, ¿no es cierto? Y va a tener que calificarla y de pronto el tribunal va a decir que resulta improcedente esa ampliación y habríamos perdido el tiempo en ese sentido. Yo creo que lo importante ahora es que el Congreso genere los consensos necesarios para poder tomar una decisión definitiva para salir de la crisis, ¿no es cierto? Sí, como bien señalabas tú, este proyecto de resolución legislativa es un arma más, ¿no? Que se está tratando de afinar en el objetivo final, que es sacar al presidente de su cargo, ya sea por la vía de la vacancia o de la suspensión. Vamos a ver si esto prospera y vamos a ver qué dice finalmente el Tribunal Constitucional, que es donde muy probablemente va a terminar esta situación, cual sea la manera como se termine sacando al presidente de su cargo, si es que lo logran hacer. Y el TC va a tener que finalmente determinar si estuvo bien o no, porque ya se ha convertido en el gran oráculo, ¿no? de estos tiempos de crisis, dada también la gran multiplicidad de interpretaciones que vemos de la Constitución y todos los ajustes que se le tratan de hacer con este tipo de modificaciones. Muchas gracias, Rodolfo, por tu participación en Alerta Congreso y gracias a todos los que nos siguen. Nos vemos la próxima semana. Gracias.